Estamos siendo testigos de un fenómeno insólito. Luego de muchos siglos, estamos cambiando profundamente nuestra concepción sobre el fenómeno humano. Estamos modificando los presupuestos fundamentales de qué significa ser humano. Nos estamos preguntando ¿qué nos hace ser como somos? ¿Por qué los seres humanos somos el tipo de ser particular que somos? Y esta pregunta, la pregunta sobre el ser que se pregunta sobre el ser, vale decir, de este tipo de ser que somos los seres humanos, es lo que llamamos la pregunta ontológica. La ontología es el espacio a partir del cual contestamos la pregunta sobre el ser humano. Y esa pregunta está obteniendo respuestas muy distintas, respuestas que cuestionan los presupuestos que durante 25 siglos hemos mantenido como válidos. Un aspecto fundamental de la respuesta que estamos entregando es el hecho de que somos seres conversacionales, dotados de una capacidad particular de lenguaje. Y como damos esa respuesta, la llamamos, le he puesto el nombre, ontología del lenguaje. Porque al contestarnos la pregunta, ¿cómo somos los seres humanos? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué nos diferencia de otros seres? Estamos apuntando al hecho de que lo que nos hace ser como somos es nuestra capacidad de conversar, es nuestra particular capacidad de lenguaje que tenemos como animales. La ontología del lenguaje, por lo tanto, busca en el lenguaje una forma particular de entender por qué somos como somos. ¿Cuáles son sus fuentes? Porque esto no es una creación mía. Procuro fundamentalmente articular múltiples respuestas que se dan en los más diversos países, en las más diversas disciplinas, indicando las fuentes que trazo en la articulación que ofrezco. Recojo algunos nombres de importancia que es bueno repetir acá. El más antiguo quizás, en los últimos siglos, es Nietzsche. Es la figura de Nietzsche, que es el primer filósofo moderno que comienza a percatarse que el lenguaje tiene un papel fundamental en constituirnos como somos. También en Heidegger, que es quien insiste que tenemos que replantearnos la pregunta ¿qué significa el ser humano? Siguiéndolo a él, Martin Buber, desde otro lugar, que considera que la pregunta más importante de la filosofía es justamente esa: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Los filósofos del lenguaje, recientes todos ellos, comenzando con la segunda filosofía de Wittgenstein, que se inaugura en los años 50, pasando con gente como Austin en Inglaterra, como Searle en los Estados Unidos. La biología del conocimiento de Maturana, que también converge en la misma dirección. El diseño ontológico de Fernando Flores. Estos dos últimos maestros míos, me formo, y a partir de los cuales realizo la reflexión que voy a compartir con ustedes. Y mucha otra gente más. Gente como Argyris y como Schoen en los Estados Unidos, un conjunto de filósofos
franceses importantes que hoy día tienen una preeminencia destacada en el mundo de las ideas, gente que viene del campo de las ciencias humanas, de la psicología, que están convergiendo en dar una respuesta equivalente. Quiero permitirme hacer varias cosas. Por un lado, avanzar en la respuesta que estamos dando a esta pregunta fundamental. Por otro lado, examinar qué diferencia la respuesta que estamos dando con el modo predominante de contestarla que nos ha regido durante tantos siglos. Y por último, usar las respuestas que hemos dado para reflexionar sobre qué nos dice ella sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje, aunque sea brevemente. Postulamos que si queremos entender cómo somos cada uno de nosotros, tenemos que mirar a 3 dominios básicos fundamentales. 3. Nuestra corporalidad, nuestra biología y la manera como nos posicionamos corporalmente en el mundo, nuestra emocionalidad y el lenguaje. 3 dominios importantes. Y que mirando cómo estamos en cada uno de ellos, logramos entender por qué somos como somos y por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Si ustedes miran, son bastante similares a aquellos, por ejemplo, planteados por Sandra Siegel, que habla del dominio de lo corporal, lo físico, la emocionalidad y lo mental, dice ella. Yo prefiero hablar de el lenguaje. Hemos tenido expositores en este congreso hablando de estos 3 aspectos. Y curiosamente, toda gente con una afinidad inmensa en lo que estamos planteando. ¿Qué ha pasado con la comprensión del lenguaje? Para entenderlo, es importante revisar la manera habitual, tradicional, como concebíamos el lenguaje. Normalmente, si se nos preguntaban qué es el lenguaje, decíamos el lenguaje es un medio de comunicación, es un medio de expresión, es un medio de transmisión. A través del lenguaje yo reporto, yo doy cuenta de lo que percibo, de lo que siento, de lo que pienso. Y al dar esa respuesta, estoy circunscribiendo al lenguaje a un rol fundamentalmente descriptivo. Describe lo que percibo, lo que siento, lo que pienso. Es fundamentalmente pasivo. Es lo que llamo una concepción contable, que simplemente da cuenta de lo existente. Durante mucho tiempo hemos pensado que el lenguaje hace fundamentalmente eso. Reporta, da cuenta, expresa, transmite y comunica lo que de alguna forma tiene existencia antes de él. El lenguaje es fundamentalmente un vehículo que lleva de un lado a otro lo que percibo, lo que siento, lo que pienso. El lenguaje, lo vemos así, es fundamentalmente un instrumento de la conciencia. Lo que está en la conciencia lo vehiculizo hacia otra persona. Esa concepción se ha puesto profundamente en cuestión. Ha sido fuertemente cuestionada en las últimas 5 décadas. Hoy día reconocemos que el lenguaje no es solo descriptivo, que el lenguaje es activo, es generativo, que a través del lenguaje yo transformo la realidad, cambio el mundo, me cambio a mí mismo. Si ustedes miran alrededor, todo lo que perciben está allí,
porque somos seres lingüísticos. El lenguaje es algo insólito que nos permite a través de él abrir y cerrar posibilidades, construir futuros, generar identidades. Al hablar, yo no solo doy cuenta de las cosas que observo, yo hago que ciertas cosas pasen. Yo construyo, yo transformo, yo genero. Y les pido que observen 3 fenómenos. En primer lugar, observen lo que está pasando aquí ahora. Alguien habló, alguien los invitó a estar acá, alguien me invitó a mí a estar con ustedes. Y porque esas personas hablaron y nos invitaron, hoy 24 de abril de 1999, estamos todos juntos, aquí en Catamarca, en Argentina. Para mí ese es un hecho insólito. Pero estamos aquí porque alguien hizo uso del poder mágico de la palabra y ese poder nos trajo. Y porque nos trajo aquí, es posible que tanto ustedes como yo estemos expuestos a una experiencia que cambie nuestras vidas para siempre. De todos ustedes, hay muchos, muchísimos, que no me conocen, que no habían oído hablar de mí antes. Y les pido que observen este segundo fenómeno. Yo me he parado aquí frente a ustedes, yo he comenzado a hablarles, y a partir del hecho de que les estoy hablando, estoy generando en ustedes una cierta identidad. Y ustedes dirán, yo estuve en Catamarca ese día, yo escuché a Rafael Echeverría, yo lo conozco y lo encuentro que es de tal forma o de tal otra. No he hecho sino hablar. Y poco a poco hay una identidad que estoy generando al hacerlo. Y así como lo hago yo, cada vez que ustedes hablan, y como maestros, por Dios, cada vez que hablan a sus alumnos, están produciendo una identidad particular de ustedes mismos, además de muchas otras cosas que están haciendo y sobre las cuales vamos a hablar posteriormente. Pero obsérvense ustedes mismos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son ustedes? ¿Qué tipo de ser humano son cada uno de ustedes? Procuren responder esa pregunta. Y decimos que quienes ustedes sean, quienes hoy en día son en estas sillas, son quienes son como resultado de múltiples conversaciones que les han permitido ser lo que son. Conversaciones con otros que los llevaron a un lado y no a otro. Conversaciones con ustedes mismos que los llevaron a un lado y no a otro. Miren quiénes son cada uno de ustedes y dense cuenta que son quienes son como el resultado, por ejemplo, de algunos sí que dijeron, de algunos no que dijeron. De haberse dicho en un cierto momento en la vida, este es el tipo de persona que yo quiero ser, y haber trazado un camino que posteriormente continuaron. Ustedes son quienes son, de acuerdo al tipo de juicio que cada uno de ustedes hace sobre el acontecer,
sobre lo que está pasando, porque compartimos el acontecer, pero no compartimos los juicios sobre el acontecer. Y cada uno hace juicios distintos sobre lo que pasa. Y de acuerdo a los juicios diferentes que hace, se va conformando en un tipo de persona o en otra. Son quienes son. También porque hicieron ciertas peticiones que los llevaron a ciertos lugares, porque hicieron algunos ciertas ofertas que los llevaron a ciertos lugares y no a otros. Son quienes son por las preguntas que se han hecho. Son quienes son, quizás, porque no supieron decir algo en un cierto momento, o porque supieron callar. Pero cada uno de ustedes es la persona que es en función de esas múltiples conversaciones que hacen que hoy sean quienes son. Y seguirán siendo, y seguirán caminando por la vida, y escogiendo caminos, y llegando a distintos lugares en función de esos sí, de esos no, de esas preguntas, de esos juicios, de esas peticiones, de esas ofertas, de esas opciones que hacen a través del lenguaje. La ontología del lenguaje se funda en 3 principios fundamentales y quiero compartirlos con ustedes. El primero lo llamamos el principio del observador y es una de las múltiples enseñanzas que extraemos de Humberto Maturana. Y este principio en forma sintética plantea fundamentalmente que los seres humanos no sabemos cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Que vivimos en mundos interpretativos. Que no hay nada que nos habilite a decir que sabemos realmente cómo las cosas son realmente. Que la forma como se nos presentan es la forma como las observamos. Y que por lo tanto, tan importante como preguntarnos cómo son las cosas que observo, es la pregunta qué tipo de observador soy que las observa de esa forma. Esa es una pregunta que no solemos hacernos. ¿Por qué yo soy distinto a otro? ¿Qué observador diferente soy? ¿Qué me ha llevado a ser el tipo de observador que hoy soy? Y si miramos la corporalidad, si miramos la emocionalidad y miramos el lenguaje, encontramos las respuestas para entender el tipo de observador que somos. El segundo principio de la ontología del lenguaje es aquel que llamamos el principio del ser y de la acción. Y es tremendamente poderoso. Y sostiene que los seres humanos no solamente actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Que la acción genera ser. Esto es muy importante, porque durante siglos hemos pensado que el ser antecede a la acción y no a la inversa. Y decimos sí, el ser sin duda antecede a la acción, pero la acción también antecede al ser. Yo no solamente actúo por ser de una cierta forma, sino que en función de cómo actúo, devengo en una persona particular. Santo Tomás planteaba, agere sequetur esse. La acción sigue al ser. Y decimos, y lo inverso también es válido. Y sobre esto vamos a trabajar un poquito más posteriormente. El tercer principio es el principio que llamamos el principio del sistema y que fundamentalmente plantea que los individuos somos
de acuerdo al sistema que pertenecemos y a las posiciones que ocupamos en él. Y sin embargo, estando condicionados por el sistema al que pertenecemos, también somos los individuos los que cambiamos los sistemas. Tenemos la capacidad de modificar el sistema al que pertenecemos. Dicho de otra forma, el individuo es un fenómeno social, fruto del tipo de relaciones que establecemos con otros. No es solo válido, por lo tanto, decir que los individuos desarrollan relaciones, también es válido sostener que las relaciones desarrollan a los individuos. La relación es doble. A partir de estos principios, emerge una noción particular de la persona humana. Si ustedes vuelven a la pregunta que les hacía originalmente y responden, ¿cómo soy? ¿Qué tipo de persona soy? Y responden, y les pido que se imaginen, ¿cómo es cada uno de ustedes? Díganse, ¿cómo se conciben a sí mismos? Y algunos dirán, soy entusiasta, soy tímida, soy honesto, soy alguien triste, soy competente para hacer tal o cual cosa, soy valiente, soy afectuoso, soy irritable, etc. Si nos preguntamos cómo somos, este es el tipo de respuesta que solemos dar. Y esa respuesta no es sino, en la concepción nuestra, un conjunto de juicios que hacemos sobre nosotros mismos. Somos, como persona, de acuerdo al tipo de juicio que hacemos sobre nosotros. Si nos preguntamos sobre la noción de persona, no es sino una articulación de juicios que hacemos sobre otros o nosotros. Ahora, yo les pregunto, esos juicios que son el corazón de la noción de persona, ¿de dónde vienen? ¿Cómo los hice? ¿Por qué los hago? ¿De dónde emergen? Y si pensamos en eso, nos daremos cuenta que aquellos juicios que caracterizan nuestra forma de ser resultan de nuestras experiencias, de nuestros comportamientos, de las acciones que hemos efectuado o no efectuado en el pasado. Escuchen bien, los juicios que usamos para caracterizarnos como personas surgen de las acciones, de los desempeños, de los comportamientos que hemos tenido en el pasado. Es por ello que decimos que somos entusiastas, que somos tímidos, que somos competentes para, que somos valientes, cualquiera de ellos. Lo decimos en base a experiencias, comportamientos o acciones. Esto es tremendamente importante, porque significa que si cambiamos nuestra forma de actuar, que si modificamos nuestra forma de comportarnos, que si actuamos en forma distinta, haremos otros juicios y cambiaremos nuestra forma de ser. Diremos que somos distintos a como decíamos que éramos antes. No solamente cambiaremos nosotros nuestros juicios sobre nosotros, los demás, al vernos comportarnos distintos, también cambiarán sus juicios sobre nosotros, y cuando les pregunten, ¿y cómo es ese tal Rafael Echeverría?, dirán otras cosas de las que decían antes.
Acción mata juicio y los juicios definen el tipo de persona que somos. La acción mata juicio. Y si hay un juicio sobre mí que no me gusta, con el que me siento incómodo, al actuar en forma distinta, logro disolverlo. Y al disolverlo, transito a una forma de ser distinta. Al modificar nuestras acciones, hemos cambiado como personas. La acción ha generado ser. Somos de acuerdo a cómo actuamos. Los seres humanos estamos en un proceso permanente y continuo de devenir. Pasamos de una forma de ser a otra gracias a nuestra capacidad de acción. A través de nuestras acciones nos estamos creando permanentemente. Si ello es así, ello implica que los seres humanos no somos de una manera fija o inmutable, que la vida no es el proceso que revela cómo somos, que permite la realización del potencial que cada uno es, que la vida es un proceso en el cual nos estamos permanentemente creando, inventando, diseñando en la forma de ser que somos. Que no tiene sentido decir, muy bien, ahora que hiciste esto último, descubro cómo eres y cómo eras. No. En el momento que actúo distinto, allí paso a ser alguien diferente. No revelo cómo era, devengo en alguien distinto a partir de esas acciones. Si esto es así, significa que los seres humanos participamos en el acto sagrado de nuestra creación. Y se nos advirtió que esto sería así. Cuando comimos del árbol del bien y del mal, se nos dijo que ese era un árbol que tenía la facultad eritis sicut die, que seríamos como dioses, que por haber comido de ese árbol participaríamos del hacer de los dioses, del quehacer constante de la creación de mundos, de identidades, de posibilidades, de futuros, de nosotros mismos. De alguna forma, ello apunta nuevamente al poder mágico y sagrado de la palabra. Compartimos con los dioses nuestra propia creación. Esta forma de abrirnos a concebir al ser humano rompe con presupuestos que, como planteaba antes, tienen cerca de 25 siglos. Y quisiera referirme brevemente a qué pasó hace 25 siglos atrás. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo comenzó esta forma de concebirnos que hoy día estamos poniendo en cuestión? ¿Y cómo eran las cosas antes que pasara aquello? Y si nos preguntamos eso, tenemos que trasladarnos a la Grecia antigua, a una Grecia que se ve fuertemente sacudida por un fenómeno histórico sin precedente que marca el inicio de la historia de la humanidad en una forma importante: la invención de la forma más sofisticada de comunicación humana, que fue el alfabeto. En el año 700 antes de Cristo, esos griegos inventaron un medio de comunicación que no tenía parangón en el pasado.
usaron el alfabeto fenicio y le colocaron vocales. Y al hacer eso, crearon un medio ágil de un poder que no existía en el pasado, donde básicamente el alfabeto servía para el registro de algunas experiencias básicas y como instrumento de contabilidad. Y se crea un fenómeno insólito que libera unas fuerzas incontenibles, libera el pensamiento, establece formas de convivencia distintas, genera la democracia, una noción de justicia diferente, las artes de una forma que no se había conocido antes, y en pocos años, en pocos siglos, emerge un pueblo en la antigüedad que con el poder de la palabra escrita que proporciona el alfabeto logra realizaciones que en esa época eran sin duda insólitas. Y en ese contexto surge un gran debate filosófico. En ese mundo griego comienzan esos seres a hacerse preguntas que los hombres nunca se habían hecho antes. Y en un extremo de ese mundo, en su extremo este, surge una figura magistral, prácticamente olvidada hoy día. Su nombre es Heráclito, Heráclito de Éfeso. Vive en Asia Menor, en la época del dominio de esas tierras por los persas, en los mismos años que en otras partes en el Oriente vivían Confucio, Lao Tse y Buda. Y ese hombre plantea algo insólito. Nos dice al menos dos cosas que quiero rescatar acá. Nos dice que solo el cambio existe, que solo el devenir existe, que el ser, aquello estable, fijo, inmutable, no es sino una ilusión, útil, pero una ilusión. Y con ello nos estamos acercando a la concepción de la persona a la que apuntaba antes. Y nos dice también que si buscamos por un principio articulador del universo, un principio que sea el principio de todo lo que existe, ese principio no puede sino ser, nos dice Heráclito, el logos, el lenguaje. Que el lenguaje es lo que le da orden y sentido al caos. Que todo lo que tiene sentido lo tiene porque el lenguaje se lo confiere. Que no se puede hablar del mundo, del cosmos, nos decía Heráclito, es quien acuña el término cosmos sin disponer del lenguaje. Y la pregunta por la articulación de ese mundo no puede ser contestada sino apuntando a aquello que lo articula, que lo ordena, que es el lenguaje mismo. Solo el devenir, solo el cambio existe, y el sentido, el principio articulador del mundo es el lenguaje. Lo mismo estamos diciendo hoy día. Sin embargo, en el otro extremo del mundo griego, en el sur de Italia, surge una reacción muy fuerte al planteamiento de Heráclito. Y se levanta otro filósofo, Parménides, que dice: no, señores, solo existe el ser. El cambio, el devenir, no es sino una ilusión. Todo lo que existe, lo que existirá, lo que ha existido siempre. Y nada puede existir que no haya existido ya, que no haya existido siempre. La noción fundamental es la noción del ser, no la noción del cambio, no la noción del devenir. Gran confrontación en ese mundo fantástico de la antigüedad. Heráclito en el este, Parménides en el oeste. Simultáneamente, en el medio del mundo griego surge un movimiento muy curioso, un movimiento de hombres sabios,
tan sabios que se les llamaba así, los sofistas, los hombres sabios, usando el nombre griego para sabiduría, que es Sofía. Y esos hombres se dedican a recorrer una ciudad y otra. ¿Y qué hacen? Enseñan. Son los primeros maestros profesionales de la historia, porque cobran por sus enseñanzas. No solamente enseñan, sino que viven de la enseñanza. Y esos seres, muy distintos, con ideas muy diversas, comienzan a darse cuenta que cuando pasan de una ciudad a otra, lo que era bello en una no le gusta a la otra. Lo que creen en una no lo creen en la otra. Lo que se acepta en una se rechaza en la otra. Y hay uno de ellos, quizás el más grande, Protágoras, que viendo eso sostiene algo de una importancia fundamental. Nos dice, el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Es la primera vez que alguien esboza con tanta claridad la teoría del observador. El hombre es la medida de todas las cosas. Estos seres, los sofistas, eran seres que fundamentalmente se preocupaban de enseñarle a la juventud de su época en las plazas públicas a lograr ponerse de acuerdo sin tener que recurrir a la violencia. Enseñan el arte de las virtudes cívicas, el arete griego, el arte de las virtudes cívicas. Y se dan cuenta que la herramienta fundamental para evitar la violencia es el lenguaje, es la capacidad de persuasión que tenemos con la palabra, que tenemos la posibilidad en el lenguaje de disolver nuestras diferencias y de construir una convivencia democrática. Que el lenguaje es fundamental, porque no solamente hacemos eso, sino porque al hablar estamos produciendo la identidad pública que la comunidad tiene de nosotros mismos. Comienzan también a rescatar y destacar la importancia fundamental del lenguaje. De entre ellos, eran muy distintos. Va a emerger uno, muy diferente, un ser genial. Una vez, dentro de los sofistas, se preocupa de algo que no es el desarrollo de las virtudes públicas, sino que es el arte del buen vivir, lo que le da sentido a la vida. No las virtudes públicas, las virtudes de la existencia humana. Es un ser que, a diferencia del resto, prácticamente no dejará su ciudad de origen, Atenas, en el centro del mundo griego. Su nombre es Sócrates. Y Sócrates, haciendo algo muy parecido a lo que hacía el resto de los sofistas, va a inaugurar algo que luego su discípulo, Platón, y el discípulo de este, Aristóteles, llevarán hacia la construcción de lo que hoy llamamos el gran programa metafísico que va a regir la historia de la humanidad por 25 siglos. Este programa tiene fundamentalmente tres pilares. En primer lugar, en la pugna entre Heráclito y Parménides, toma partido con Parménides y sostiene que lo más importante es la noción del ser. Y de una u otra forma, y sus respuestas van a ser distintas, intentan demostrar la importancia de la noción del ser. En segundo lugar, el segundo pilar importante
es la importancia que le confieren a la razón, a la conciencia. Y por último, la noción de verdad que esgrimen, noción que para los sofistas iba a ser muy distinta a la que van a introducir los metafísicos. ¿Cuáles son sus postulados fundamentales? El postulado que conocer es aprehender el ser inmutable y absoluto de las cosas, que una vez que ello se hace, el lograrlo es la verdad, que la verdad, escuchen bien, es una, la verdad es una, que por lo tanto para cada pregunta hay solo una y una sola respuesta verdadera, y que a esa verdad se llega a través de la razón, de la actividad disciplinada de la conciencia que algunos, particularmente los filósofos, logran desarrollar. La razón, nos dicen, es lo distintivo del ser humano. La corporalidad es un aspecto bajo que nos liga, nos vincula con el mundo animal. La emocionalidad también, un aspecto despreciable que nos hermana con los animales. Cata, la pregunta, el aspecto más importante que nos define como seres humanos es la capacidad racional. Y el lenguaje debe subordinarse a la razón. Si ustedes se dan cuenta, estamos postulando volver a la corporalidad, revalidar la emocionalidad y darle al lenguaje una importancia muy distinta que aquella que le da el programa metafísico. Al responder así, los metafísicos dan respuesta a la pregunta ¿qué significa ser humano? Ser humano es un ser racional, con capacidad de alcanzar la verdad por uso de la razón, siendo la verdad el acceso al ser inmutable, fijo, abstracto, absoluto de las cosas. Los metafísicos no solamente responden a la pregunta del ser, también desarrollan una concepción particular sobre lo que es el fenómeno del conocer, una epistemología. Pero particularmente inauguran una particular ética de la convivencia humana. Sus premisas van a definir de allí para adelante la forma como los seres humanos nos vamos a relacionar los unos con los otros. Y esto es importante, el entender que el programa metafísico involucra una determinada ética de la convivencia. ¿En qué consiste esta ética? En aceptar que quien reivindica poseer la verdad, al hacerlo, define una forma de relacionarse con los demás que les propia. Porque quien no posee la verdad pierde como ser humano legitimidad. Son bárbaros, son infieles, están en el error y usamos muchas otras formas para hablar a quienes consideramos aceptando algo distinto de lo que yo considero verdadero. Esta ética de la convivencia discierne quién tiene la razón. Y al definir quién tiene la razón, muchas veces determina incluso quién merece vivir o cómo merece vivir. Y esto nos lleva nuevamente a Maturana, que nos insiste una y otra vez
que quien esgrime que lo que dice es la verdad, en el fondo, no hace sino exigir obediencia. La verdad nos lleva a definir cómo me relaciono con los demás. Tengo una primera alternativa, el convencerlo, el que acepte lo que yo piense, el que piense como yo. Si lo hace, salva su vida. La función misionera de quien posee la verdad. Hay una opción menor, donde yo no procuro convencer al otro que piense como yo, en la medida que lo subordine, que lo haga actuar como yo quiero, que piense lo que quiera, pero que actúe como yo digo. Y si estas dos fallan, la alternativa es la eliminación. No tiene derecho a vivir quien no logro convencer y a quien no logro subordinar. Veamos bien, el argumento de la verdad no hace sino de coartada para la violencia. Es el gran legitimador de la violencia. Las grandes violencias en la historia de la humanidad encuentran normalmente detrás de ellas alguien que esgrime la verdad. Sostenemos que ese programa se ha agotado. No podemos seguir viviendo así. Estamos comprometiendo no solamente la sobrevivencia de múltiples especies en la Tierra, estamos comprometiendo nuestra propia sobrevivencia si queremos seguir viviendo así. El poder que hemos acumulado es tan grande que esta forma de relación con los otros nos obliga a modificar estos presupuestos si no queremos aniquilarnos. Es más, si no queremos destruir la propia tierra. No podemos seguir haciendo historia a lo Milosevic o a lo Pinochet. Una nueva sensibilidad comienza a extenderse por el mundo, y de ella son muchos los que han hablado acá. Hay la búsqueda de una nueva ética de la convivencia humana. Es interesante, antes de pasar a lo que sigue, darnos cuenta que en la segunda vertiente del pensamiento occidental se da algo también interesante, porque el mundo occidental surge fundamentalmente de dos vertientes. Por un lado, la vertiente griega, pero por otro lado también la vertiente judeo-cristiana. Lo que es esa gran corriente monoteísta que va a definir de manera importante el mundo occidental. Y el monoteísmo también, a su forma, sostiene algo que va a hacer sentido con el mundo griego. La verdad es una. Curiosamente, esa misma tradición judeo-cristiana, como aconteciera con la tradición helénica, con la tradición griega, había alcanzado en sus orígenes algunas intuiciones sorprendentes. Había reconocido lo que estamos reivindicando ahora y que por siglos olvidamos. Había reconocido el papel generativo del lenguaje. Esa tradición judeocristiana, en sus orígenes, tuvo siempre muy claro, como ninguna otra cultura en la historia, que el lenguaje genera mundo. Y si ustedes van al Génesis y leen el Antiguo Testamento, se dan cuenta que el mundo se creó con el poder mágico de la palabra, que Dios habló y se hizo mundo,
que la creación del mundo es la expresión misma del poder generativo de la palabra. Lo que es reconocido en el Nuevo Testamento. Cuando se nos dice que en los comienzos, en los orígenes, en los inicios, fue el verbo. Y la traducción en griego fue el logos, el término que ya Heráclito nos había anunciado. Pero incluso más allá en el mundo griego, si vamos a la cultura aramaica, que es el nombre del hebreo antiguo, reconocemos en ella una expresión que resulta sorprendente. En el lenguaje aramaico estaba esta expresión, avara kadavara, que significaba la palabra transforma. Y esa expresión, posiblemente en el cautiverio judío en Babilonia, fue pasado a los persas. Y los persas la escucharon y la transformaron en otra expresión, abra cadabra. Abra cadabra, que es la forma como el lenguaje abre puertas, hace posible lo imposible, porque el lenguaje tiene ese poder y está presente en la historia de la humanidad. Y sin embargo, nos hemos olvidado de ello. Y nos hemos olvidado porque si examinamos cuál era la obsesión fundamental que tuvieron los metafísicos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, nos damos cuenta que su obsesión más importante era probar que tanto Heráclito como los sofistas estaban profundamente equivocados, estaban errados. De Heráclito solo conservamos fragmentos, un puñado de fragmentos. Sus obras fueron completamente olvidadas. Y si sabemos de él, es porque quienes intentaron demostrar lo errado, profundamente equivocado, a veces lo citaron. Y por eso sabemos lo que pensaba ese sabio, que a diferencia de lo que pasó con Confucio, con Lao Tse, con Buda, el mundo occidental lo aplastó bajo la lápida del programa metafísico. Es hora de recuperar Heráclito. Es hora de volver a mirar a los sofistas con ojos distintos. Sostenemos que hoy en día no solamente nos cabe reconocer la emergencia de una nueva forma de interpretar el fenómeno humano, eso es hoy en día un imperativo ético. Tenemos que aprender a relacionarnos distinto. Tenemos que aprender a buscar una forma de convivencia basada en el respeto, en lo que Maturana llama la aceptación del otro como un legítimo otro, a pesar de su diferencia conmigo. Aceptar que la diferencia no es argumento de invalidación o de ilegitimidad, que la diferencia es nuestra gran fortaleza, que los seres humanos pensamos por naturaleza en forma distinta, porque hacemos juicios distintos sobre lo que está aconteciendo. Que los seres humanos somos seres autónomos, podemos actuar por cuenta propia, y que ello no nos conduce a la ilegitimidad. Ello surge además cuando estamos enfrentando otra revolución fundamental en los medios de comunicación, tan importante como fue la invención del alfabeto en el mundo griego, que fue la que condujo al programa metafísico mismo. La revolución digital, la revolución que integra medios de muy distinta forma en una forma de comunicarnos no lineal,
como es la Escritura, que comienza en un punto y termina en un punto linealmente. La no linealidad que hoy día aparece por tantos lados es la expresión también importante de esta gran revolución en los medios de comunicación que estamos enfrentando y sobre la cual también hemos estado hablando acá. Hemos sostenido la importancia de la acción en la creación de los seres humanos. Hemos dicho, la acción genera ser. Hemos dicho, la acción es nuestra herramienta fundamental para participar en la creación de nosotros mismos. Y hemos dicho también, cuidado, cuando hablamos de la acción, incorporamos al lenguaje, porque cuando hablamos, estamos también actuando. Nuestra palabra no es inocente, modifica como las cosas son. Digo sí, digo no, y el mundo cambia. La acción genera ser, y el lenguaje es acción. Y si hemos entendido eso, si hemos entendido estas dos premisas fundamentales, podemos acercarnos al tema del aprendizaje y de la enseñanza de una forma diferente y hacer ahora una ontología del aprendizaje, una ontología de la enseñanza, con lo cual quiero decir buscar una interpretación de lo que es el aprendizaje y de lo que es la enseñanza a partir de estos nuevos postulados. Y cuando hablamos del aprendizaje, descubrimos que si de algo estamos hablando cuando observamos aprendizaje, es fundamentalmente de la capacidad de incrementar mis posibilidades de intervenir efectivamente. Yo aprendo cuando incremento mi capacidad de acción. El aprendizaje es en lo fundamental el incremento de mi capacidad de acción efectiva. No es retención de información, no es acumulación de conocimiento, es por sobre todo aprender a desenvolverme distinto para que esa forma de desenvolvimiento contribuya a alimentar el sentido de mi vida, mi bienestar, mi satisfacción, la alegría de vivir, de estar en la vida con otros. Aprendizaje, por lo tanto, insistimos, lo vemos como incremento de la capacidad de acción efectiva. El aprendizaje, por lo tanto, no solo desarrolla competencias. El aprendizaje, al desarrollar capacidad de acción, desarrolla ser. El aprendizaje es el instrumento fundamental que tenemos para devenir, para llegar a ser distintos, para cambiar como soy, para llegar a ser mejores. Y si la enseñanza es incrementar mi capacidad de acción, y si la acción implica incrementar mi capacidad de devenir, de ser una persona distinta, ello permite ver la enseñanza desde una perspectiva distinta. Porque hay pocas expresiones de la vida humana que sean testimonio tan claro del poder mágico de la palabra, de la capacidad generativa del lenguaje, como la enseñanza. Porque el maestro lo que hace es fundamentalmente generar aprendizaje, generar capacidad de acción en otros, generar seres humanos distintos. La función del maestro no es sino algo que se ejerce gracias al poder mágico de la palabra,
que se ejerce conversando con él o los alumnos para hacer que ellos puedan hacer lo que antes no podían hacer y a partir de ello devengan en seres que antes tampoco eran. El maestro, logramos verlo entonces, es un gran agente en el proceso de creación personal. Es el gran escultor del alma humana. Y una vez que entendemos la enseñanza situada en ese punto, la enseñanza como el poder de una persona, utilizando su fuerza conversacional, el poder de sus conversaciones, para habilitar nuevas acciones y para permitir la emergencia de nuevos seres humanos, entendemos que ello nos obliga a una concepción de la pedagogía diferente. Ellos nos conduce a lo que llamamos un nuevo etos pedagógico, una nueva forma de concebir la enseñanza, una nueva relación profesor-alumno, un nuevo tipo de práctica docente. Ello nos permite entender lo que ya todos sabemos, la profunda crisis de la pedagogía instruccional, a partir de la cual el maestro dicta, el alumno anota, memoriza y repite. Una pedagogía en la que el alumno procura devenir en alguien que se asimila cada vez más, lo más cercano posible, a la figura del maestro mismo. Ello nos obliga a abrirnos, como nos hablaban en la charla anterior, a una pedagogía basada en el respeto mutuo, basada en la confianza entre el maestro y el alumno, basada en el aprovechamiento máximo de la capacidad de escucha que ambos tienen que mantener en el proceso, en la capacidad de reconocer las diversidades entre uno y otro. Un tipo de pedagogía orientada a impulsar una capacidad de acción que nos permita ser no solamente profesionales mejores, personas con mayores conocimientos, sino ciudadanos mejores y por sobre todo personas mejores. Tenemos que desplazarnos hacia una pedagogía que más allá de la adquisición de conocimientos, le enseña al alumno a pararse en forma distinta y buscar el sitial que más le guste en ese mundo. A un alumno que sepa en ese mundo construir en él, generar realidades distintas, crear, diseñar, usar su poder sagrado. Una pedagogía que más allá de la formación disciplinaria entregue competencias genéricas, que enseñe cómo relacionarnos los unos con los otros desde el respeto, enseñe a escucharnos en forma distinta, enseñe la impecabilidad en los compromisos que asumimos, enseñe cómo aceptar juicios de otros, cómo saber entregarlos desde el respeto, y donde cada vez que lo hacemos seamos capaces de abrir posibilidades de aprendizaje, pero que enseñe por sobre todo a aprender, donde vemos el aprendizaje como esa gran metacompetencia, como la competencia de las competencias, porque quien sabe aprender sabe cómo ganar cualquier otra competencia, y la enseñanza tradicional enseña muchas cosas, pero muchas veces no nos enseña a aprender adecuadamente. El mundo de hoy exige que estemos en constantes procesos de aprendizaje basados en nosotros mismos, en modalidades de aprendizaje autónomo. Y el maestro, desde muy temprano, en la escuela, en la universidad,
tiene que enseñarle al alumno a enfrentar su propia autonomía, su capacidad de aprendizaje autónomo. Tiene que ser capaz de modelar una forma de estar en el mundo y de tratarse de él muy distinta a la pedagogía tradicional. Es en función de esta experiencia, de lo que les planteamos ahora, que durante ya varios años, nosotros hemos estado desarrollando una experiencia piloto importante que esperamos muy pronto dar a conocer, más ampliamente difundir por América Latina. Hemos estado trabajando en México con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en un desafío que esa institución de educación universitaria se planteara hace ya unos 5 años. Ellos se dieron cuenta que en México, y posiblemente en el contexto de América Latina, eran una de las instituciones de los mayores niveles de excelencia en su formación disciplinaria. Para que ustedes tengan una cierta idea, el Tecnológico de Monterrey concentra 2/3 partes de todos los maestros universitarios en México que tienen formación de posgrado. Se encuentran en el Tecnológico de Monterrey. Y durante muchos años se habían comprometido a que sus maestros tuvieran los mejores conocimientos, fueran a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a otros países de América Latina, para traer a su institución los mayores niveles de excelencia en las distintas disciplinas. Y de repente se dieron cuenta que habiendo alcanzado niveles de excelencia muy importantes en el concierto latinoamericano, no estaban formando el tipo de profesional que realmente requería México y que requerían ir más allá de la formación disciplinaria de excelencia para formar el tipo de profesional que fuera capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy y particularmente llevar a México al lugar que ellos consideraban que debía estar en el concierto mundial actual. Y para hacer eso se dieron cuenta que la única alternativa que tenían era que los maestros, enseñando lo que enseñaran, al hacerlo, no solamente enseñaran conocimientos, disciplinas, sino que enseñaran competencias genéricas que le permitiera a sus graduados pararse en el mundo de manera distinta. Y durante los últimos 4 años hemos estado participando en un programa masivo del Tecnológico de Monterrey de rediseño de la práctica docente del conjunto de los maestros de esa institución. No importa lo que enseñaban, fuera esto matemáticas, fuera esto castellano, fuera administración, psicología, física, matemáticas, que al enseñar cada una de esas disciplinas, el maestro estuviera enseñando también competencias genéricas distintas para formar personas, ciudadanos de distinto cuño. Y esa es una experiencia que nos ha concentrado parte importante de la labor educativa que hemos estado haciendo, donde buena parte de lo que hemos estado hablando hemos procurado aplicarlo allí. Yo los invito a ustedes a tomar las palabras que les he planteado para hacerme preguntas, para conversar, para plantear dudas y que permitan eventualmente aclarar algunas de las cosas que les he dicho. Gracias.
Bueno, yo les sugiero, como hacemos con todos los paneles, que se acerquen hasta aquí a entregarnos las preguntas para poderle hacer al doctor. Vamos a tratar de ir seleccionando y de ir dando prioridades y de respetar y hacer de que todas las preguntas sean leídas lo más pronto posible y contestadas. Nos acercan una pregunta donde dice, ¿cómo se compatibiliza esta nueva manera de ver al hombre, no solo en su dimensión racional, sino en esta nueva sensibilidad con la idea de que la palabra constituye al hombre? ¿Esta idea no vuelve a limitar la comprensión de lo que el hombre es? A ver, esa es una pregunta excelente. Si la sintetizo, se me pregunta si la noción de que nos constituimos por la palabra no nos limita de una u otra forma. No es limitante ella misma. Y yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que toda interpretación que ofrezcamos nos va a abrir posibilidades y nos va a cerrar posibilidades. No hay ninguna interpretación que pueda de alguna forma evitar no tener límites, no colocarnos de alguna forma restricciones. Insisto en eso, no hay ninguna interpretación que no nos limite de alguna forma. Lo importante es, frente a las alternativas que tenemos, ¿esta interpretación abre más posibilidades o cierra? Si abre más, yo opto por ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca otra que abra más que esta y cierre menos que esta. Siempre, cuando vivimos en mundos interpretativos, tenemos que aceptar que vamos a encontrar limitaciones. Esta interpretación las tiene. Quizás no va a durar 25 siglos, como el programa metafísico dura. Ojalá que no. Ojalá que surja pronto otra que abra más posibilidades que esta. No estamos diciendo, insisto, esto es la verdad. Decimos, creemos, esta es una interpretación más poderosa, que permite una convivencia distinta, que abre posibilidades que la otra cierra. Y mientras no haya una más poderosa, quizás conviene apostar a ella. Ya. Se me pregunta, ¿qué es el coaching ontológico? Bueno, quienes me preguntan qué es el coaching ontológico posiblemente saben que esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Enseñamos coaching ontológico. Dar una explicación sobre lo que es el coaching ontológico no es muy fácil, gracias. No es muy fácil, pero déjenme intentar dar una muy breve, porque tiene que ver con la noción de aprendizaje. Nosotros postulamos que nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de aprendizaje no es lineal, no depende solamente de la voluntad por actuar de una cierta forma o por aprender ciertas cosas. La capacidad de acción y la capacidad de aprendizaje es discontinua. Hay cosas que yo sé que hago que no sé cómo corregir y que quisiera por todos los medios dejar de hacer y no sé cómo hacerlo. No sé qué debo aprender, no sé qué debo hacer. Todos tenemos experiencias de ese tipo. Pasamos de una empresa a otra y nos pasan las mismas cosas y no nos gustan. De un equipo a otro y repetimos el mismo tipo de problema. De una relación afectiva u otra y de nuevo cometemos los mismos errores. Queremos ser distintos y no sabemos cómo. Y cuando eso pasa,
Cuando yo quiero cambiar mi comportamiento y generar nuevas acciones y no sé cómo hacerlo, se abre el espacio para el coaching ontológico. El coaching ontológico surge cuando alguien se me acerca y me dice, por ejemplo, Rafael, hay cosas que yo hago que no me gustan, que no quisiera hacer, pero el observador que yo soy no logra darse cuenta por qué las hace. Quiero que tú me ayudes con las distinciones que tú tienes a descubrir qué me frena, qué me bloquea, qué me impide hacer y por lo tanto qué me impide ser como quisiera. Genera conmigo una experiencia de aprendizaje que me lleve más allá de los límites de mi capacidad de acción actual. Y cuando alguien me dice eso, se abre la experiencia del coaching ontológico. Eso no solamente es algo que nosotros hacemos, es algo en lo que formamos a la gente. Y tomen en cuenta, el coach ontológico es un maestro, pero es un maestro que se concentra en dos aspectos importantes que lo distinguen del maestro más tradicional. Uno, que busca el aprendizaje más allá de la capacidad de aprendizaje de la persona que lo pide. Y dos, busca un aprendizaje donde el otro, no yo, quiere ir. Yo no hago coaching para llevar a alguien a que sea como yo. Yo hago coaching para llevar a alguien para que sea como esa persona quiere, para que lleve a cabo las acciones que esa persona quiere. Soy un facilitador del aprendizaje que desplazo a esa persona más allá de sus obstáculos, que los tenemos todos. En esa disciplina, en ese arte, es una de las líneas que nosotros trabajamos y formamos gente. Es una experiencia particular de aprendizaje que lleva a la persona más allá de sus límites, de los obstáculos reales que encuentra para actuar y para hacer. Acá nos pregunta, ¿qué comprenden que son las competencias genéricas? Competencias genéricas. Hay algunas competencias que son competencias que están históricamente determinadas, que son válidas para una cierta fase en la historia. Saber un programa particular de computación, por ejemplo, puede ser una competencia importante en un cierto momento, pero con el desarrollo de la tecnología, esa competencia deviene rápidamente obsoleta. Saber ciertos idiomas puede ser importante en ciertas épocas, pero luego en otras épocas, en otra fase de la historia, eso puede no ser tan importante, ese idioma. Saber una cierta disciplina exactamente igual. Son competencias marcadas por su historicidad, están históricamente condicionadas. Cuando hablamos de competencias genéricas, hablamos de competencias que independientemente de las condiciones históricas son útiles, porque nos permiten vivir mejor, ser más efectivos, relacionarnos mejor, establecer relaciones de mayor calidad. Por ejemplo, saber escuchar mejor al otro. Esa competencia no está sujeta a la obsolescencia histórica. Por ejemplo, saber cumplir mis promesas. Esa competencia no va a pasar de moda. No hay condición histórica alguna que la haga obsoleta. Cuando hablamos de competencias genéricas, son competencias que decimos nuestros alumnos deben adquirir porque los van a ayudar a enfrentar la obsolescencia de aquellas otras que también tendrán que aprender. Enseñarles a escuchar, a fundar juicios, a pedir, a ofrecer, a prometer, a diseñar conversaciones, a detectar espacios emocionales, a diseñar nuevos espacios emocionales, etcétera. Son todas competencias genéricas, no importa en qué periodo de la historia estemos, el ser humano va a ser un ser emocional, es importante saber leer, interpretar, diseñar emociones, así como estas otras que hablaba antes. Por eso que las llamamos competencias genéricas. Doctor, ontología del lenguaje. El tercer sistema marca que los individuos pertenecen a un sistema. ¿Estos son valores?
¿Usted cree que hay valores quebrados en la sociedad actual? ¿Por qué? ¿Quebrados? Quebrados. A ver, el tercer principio habla de la importancia del sistema en constituirnos de la forma que somos. Y yo creo que nuestro sistema social está en crisis. Sin duda, hay valores que hemos sustentado durante mucho tiempo que no nos están siendo útiles y que nos están generando problemas muy serios. Cuando destacamos que tras todo lo que hemos dicho, esta concepción del ser, esta concepción del conocer, lo que está en juego en definitiva, lo que más importa es una ética de la convivencia distinta, estamos planteando que tenemos que poner en cuestión muchos de esos valores, que tenemos que ser capaces de discernir cuáles valores conservar, cuáles tenemos que corregir. Durante mucho tiempo se nos enseñó, por ejemplo, el valor a pegarnos a la verdad. Era un buen valor. Ese valor tenemos hoy día que reenmarcarlo, reencuadrarlo. Por un lado, aprender a decir las cosas que son tal para nosotros. Pero cuidado, saber que la verdad no la podemos usar como una forma de hostigamiento, de sometimiento y abuso con respecto al otro. Tenemos que redefinir ese valor. Ese es un valor, por ejemplo, que hoy día está clamando una corrección muy importante porque nos ha llevado a las atrocidades más grandes que ha conocido la historia, muchas de las cuales se han llevado a cabo en este mismo siglo. La caída de los regímenes socialistas es la expresión, entre otras cosas, a la caída de la noción de verdad. La verdad objetiva, la verdad proletaria, la verdad obrera, que reivindicaban algunos y gracias a la cual casi no importaba lo que el obrero pensaba, sentía o quería, porque esa verdad se le imponía teóricamente, independientemente de él, llevó un tipo de sociedad que hizo crisis, porque era una de las expresiones más sofisticadas del programa metafísico, de buscar una verdad objetiva que reivindicaban algunos y que permitía el sometimiento de muchos. Doctor, ¿cómo se hace para poder cambiar la pedagogía en los institutos de formación docentes si los profesores de ciencias de la educación no modifican la forma de dar pedagogía? ¿No modifican la forma de dar pedagogía? A ver, el desafío está justamente en modificar nuestras prácticas pedagógicas. La alternativa está en cómo hacer para que los maestros justamente comiencen a modificar su práctica pedagógica. Ahora, lo que yo pienso que está en juego no es una resistencia del maestro a hacerlo, es la ausencia de un camino claro que le permita llevarlo a cabo. La experiencia nuestra nos muestra cuando uno ve que ese camino existe, cuando el maestro ve que ese camino se le abre, no hay nadie más interesado en tomarlo que el maestro mismo. ¿Y por qué? No solo por el efecto que va a establecer en el alumno, porque su propia relación con su práctica adquiere un sentido mucho más fuerte. Hay una dignificación de maestro mucho mayor de la que ha tenido siempre, porque asume un rol donde ese proceso que hablábamos de creación, de esculpir el alma de otro, adquiere niveles mucho más espectaculares de lo que estábamos originalmente acostumbrados, donde el maestro ve el impacto que tiene en la vida de su alumno. Yo siempre cuando tocamos este punto, me acuerdo de esa experiencia que nos relata Albert Camus en el libro que le fuera publicado póstumamente, El primer hombre. En ese libro, Camus nos cuenta que cuando él era un niño,
en un barrio muy pobre de Argelia, con una madre prácticamente muda, prácticamente sorda, con una abuela que no le hablaba, criado en la calle, entre los muchachos que hacían diabluras de una y de otro tipo. Ese muchacho sin padre, en un lugar muy humilde, llega a una escuela y un maestro ve la posibilidad de abrirle caminos que le eran insospechados. Y ese maestro hace de ese niño un jugador de fútbol en la calle, un ser con ambiciones que era imposible imaginar. Y cuando le entregan el premio Nobel, que a mí se da cuenta que el premio Nobel no solamente se lo entregan a él, se lo entregan a ese maestro, que supo ver en ese niño un camino abierto. Y lo primero que hace al recibirlo es escribirle y decirle: este premio no es para mí, es por sobre todo para usted. Usted vio que había posibilidades que nadie vio. Y yo llegué donde llegué, por lo que usted hizo, por lo que usted vio. Por favor, explíquenos qué quiso decir cuando expresó lo que, que la metafísica aplastó a Heráclito, o es que no lo comprendimos bien. Y acá hay algo relacionado con esto, luego de que usted explique qué quiso decir, ¿qué fin tiene la persecución a través del lenguaje hoy? La persuasión. A ver, si uno lee la metafísica de Aristóteles y se pregunta no solamente qué dice Aristóteles en ese libro, sino contra quién lo dice, qué le molesta, por qué siente la necesidad de decir aquello que nos está contando, por qué siente que hay que argumentar aquello que nos argumenta, se da cuenta que en forma explícita lo que Aristóteles está haciendo es demostrándonos que no se puede seguir Heráclito ni se puede seguir a los sofistas, que eso implica el desquicio, que sin la noción de ser que impugnaba Heráclito no es posible conocer, no es posible aprehender la realidad. Yo no culpo a Aristóteles, no podemos culpar a los metafísicos porque hicieron genialmente en su época lo que les era posible hacer. Heráclito nos hablaba para 25 siglos después. Lo que él nos planteaba no lo podíamos comprender entonces. Tanto es así que cuando Empédocles le pregunta a Sócrates si ha leído Heráclito, Sócrates le dice: sí, lo he leído, pero solamente he comprendido parte de lo que él dice, porque la mayor parte de lo que dice ni un buceador de Delos sería capaz de comprenderlo. Fue un mensaje donde en su época no podía comprenderse dado donde estaba la humanidad ahora. La metafísica surge tratando de demostrarnos que lo que dice es peligroso. Lo curioso es que en Oriente pensadores muy parecidos mantuvieron vigencia por esos mismos 25 siglos. El Oriente no olvidó a Buda, no olvidó a Confucio, no olvidó a Lao Tse. Y por eso que en muchos aspectos los pensamientos orientales, las posturas orientales, para iluminarnos con los pensamientos que allí estaban. El mismo Heráclito, un antecesor nuestro, planteaba cosas de una importancia inmensa. Luego de la metafísica, nos olvidamos de Heráclito. Y como decía, solamente logramos saber de él por la forma como lo citan sus detractores. Si no, no habría habido rastro. En función de lo que yo les he dicho, pienso que ha llegado el momento de revisar lo que nos planteaba. Si ustedes miran, por ejemplo, todo lo que la teoría de sistema nos plantea es una concepción fundamentalmente heraclitiana. Es un intento de reivindicar
al nivel de desarrollo de las ciencias hoy día, la sensibilidad heraclitiana que olvidamos durante 25 siglos. El otro punto, el de la persuasión a través del lenguaje, era el gran tema de los sofistas. El comprender que podemos pensar distinto, que a veces el pensar distinto está bien, no tiene nada de malo, a veces es más, está muy bien. A veces, en cambio, es importante saber acortar distancia, y el mismo lenguaje nos ayuda para poder coordinar acciones donde en algunos aspectos sepamos acortar distancia. Si queremos vivir en un mundo verdaderamente democrático, con erradicación de la violencia, tenemos que volver también a las enseñanzas de los sofistas, a recuperar el poder persuasivo de la palabra. Muchas cosas que yo he dicho, si alguien se las hubiera preguntado a ustedes antes de que yo hablara, posiblemente hubiesen estado en contra de ellas. Yo tengo la esperanza que algunos al menos se hayan abierto un poquito a estos planteamientos a partir de lo que hemos conversado, a partir de un grano chico, eventualmente de persuasión, que haya tenido lo que yo haya dicho. Si ha habido una, dos, tres personas que se han abierto a ello, yo me doy por satisfecho. Doctor, ¿el Evangelio ya es una muestra de este modelo de enseñanza-aprendizaje? Difícil. Difícil porque los hombres en la historia han vivido el Evangelio de distintas formas. El Evangelio es un gran canto al amor, es un gran canto al respeto, y quien lo sepa leer así, y ha habido muchos en la historia que lo han leído así, es sin duda un libro que se abre en esta misma dirección. Ha habido muchos que lo han interpretado así y han actuado en consonancia. Ha habido también otros que lo han usado como un libro que encierra la verdad, que permite antagonizar unos con otros, donde no creer lo que allí se dice descalifica al otro, lo transforma en infiel y merece lucha, abuso. Tiene las dos caras. Depende no tanto de lo que está escrito, depende de cómo sepamos interpretarlo. Quien sepa interpretarlo desde el amor y el respeto que está allí, sin duda lo interpreta desde acá. Quien lo utilice para abusar, para excluir, para eliminar al otro, sin duda lo interpreta desde otro lado. Estamos siendo testigos de un fenómeno insólito. Luego de muchos siglos, estamos cambiando profundamente nuestra concepción sobre el fenómeno humano. Estamos modificando los presupuestos fundamentales de qué significa ser humano. Nos estamos preguntando, ¿qué nos hace ser como somos? ¿Por qué los seres humanos somos el tipo de ser particular que somos? Y esta pregunta, la pregunta sobre el ser que se pregunta sobre el ser, vale decir, de este tipo de ser que somos los seres humanos, es lo que llamamos la pregunta ontológica. La ontología es el espacio a partir del cual contestamos la pregunta sobre el ser humano. Y esa pregunta está obteniendo respuestas muy distintas, respuestas que cuestionan los presupuestos que durante 25 siglos hemos mantenido como válidos.
Un aspecto fundamental de la respuesta que estamos entregando es el hecho de que somos seres conversacionales, dotados de una capacidad particular de lenguaje. Y como damos esa respuesta, la llamamos, le he puesto el nombre, ontología del lenguaje. Porque al contestarnos la pregunta, ¿cómo somos los seres humanos? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué nos diferencia de otros seres? Estamos apuntando al hecho de que lo que nos hace ser como somos es nuestra capacidad de conversar, es nuestra particular capacidad de lenguaje que tenemos como animales. La ontología del lenguaje, por lo tanto, busca en el lenguaje una forma particular de entender por qué somos como somos. ¿Cuáles son sus fuentes? Porque esto no es una creación mía. Procuro fundamentalmente articular múltiples respuestas que se dan en los más diversos países, en las más diversas disciplinas, indicando las fuentes que trazo en la articulación que ofrezco. Recojo algunos nombres de importancia que es bueno repetir acá. El más antiguo quizás, en los últimos siglos, es Nietzsche. Es la figura de Nietzsche, que es el primer filósofo moderno que comienza a percatarse que el lenguaje tiene un papel fundamental en constituirnos como somos. También en Heidegger, que quien